Bueno, llegamos a este último video donde vamos a intentar comprender cómo el sistema nervioso autónomo está bajo los efectos también de un control de centros de procesamiento superior que están representando también algunos procesos psicológicos que a través del sistema nervioso autónomo va a tener un efecto sobre los órganos internos y por supuesto en los procesos de homeostasis o también que hemos visto de carga alostática, como suele ocurrir en los procesos de estrés. También vamos a hacer una pequeña síntesis de las diferencias anatómicas, funcionales, de las diferencias neuroquímicas y particularmente también de algunos fármacos que actúan como bloqueantes o como excitadores de las porciones del sistema nervioso autónomo. Vamos a finalizar este video también comprendiendo algunos procesos de aprendizaje mediante los cuales se aprende a responder con una activación autonómica, ¿sí? O por el contrario, con una relajación tendiente a recuperar la energía, digamos, producto de la activación parasimpática, y esto muy vinculado a ciertos estímulos que por aprendizaje también nuestro organismo responde y nuestro organismo también tiene memoria de lo vivido en distintas circunstancias. Vamos a verlo a lo largo del video. El primer centro de control superior que debemos hacer referencia y que ya hemos mostrado en el video anterior como los circuitos locales, ¿sí? Debemos hacer referencia, les decía entonces, al hipotálamo, ya que el sistema nervioso está muy influido por esta estructura, el sistema autonómico, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo acá en esta figura tomada del libro de Snell, estamos viendo cómo el sistema nervioso autónomo va a tener llegada a centros de control superior como hipotálamo, y a su vez vamos a entender cómo hipotálamo se vincula con otras estructuras superiores, y a su vez hipotálamo tiene un efecto sobre sistema nervioso autónomo, de la misma manera que ocurre con el sistema neuroendocrino, que ya habíamos dicho que era de una respuesta o de una acción mucho más lenta en relación al sistema autónomo. Entonces, en otras palabras, el sistema nervioso autónomo está controlado por estructuras del tronco cerebral y el hipotálamo, ¿sí? Sobre todo el hipotálamo posterior para el simpático y el anterior, en términos generales, para el parasimpático, que lo integran además con el sistema endocrino de acción más lenta, y es una acción conjunta para preservar la homeostasis del organismo. El hipotálamo es entonces el principal centro de control del sistema nervioso autónomo y de la médula, que con sus vías descendentes hasta las neuronas preganglionares del tronco y de la médula va a tener un efecto sobre los sistemas de órganos internos. La estimulación de la corteza cerebral y el sistema límbico se ha visto también que tiene efectos autonómicos que están mediatizados por el hipotálamo. Entonces ya empezamos a implicar estructuras de mayor complejidad aún, como es el sistema límbico y la corteza cerebral. Por ejemplo, cuando una persona se dice que se avergüenza y que puede ruborizarse, pero cuando madura y aprende puede controlar el rubor de manera consciente.
¿Esto qué quiere decir? Que bueno, inicialmente la respuesta después del rubor que implica de alguna manera una emoción, ¿no es cierto? Inicialmente puede ser muy espontánea y esto también dejar entrever la activación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Particularmente parasimpático. Sin embargo, frente a esa situación que conllevó a una activación simpática, por efecto, luego de aprendizaje o de una exposición reiterada frente a determinadas situaciones que ya no provocan esa vergüenza, de esta manera se puede controlar el efecto de ese rubor, sea por un aprendizaje, por exposición repetida a la misma situación o bien porque la persona hace un esfuerzo consciente de control que puede implicar a veces algunas estrategias de tipo distractoras o de focalización ajeno a la situación que avergüenza y de esta manera adquiriría mayor control pero consciente, lo que implicaría la participación de la corteza cerebral. ¿Mm? También sabemos que los centros superiores van a producir actividad autonómica como expresión visceral de las emociones en general, y esto lo van a hacer a través de el registro de palpitaciones, de sudoración, etcétera, que serían respuestas bastante habituales, pero en el caso de que este tipo de respuesta persista, se convierta en crónicas o bien pueden ser agudas, pero que afecten cierta vulnerabilidad orgánica en la persona, esto puede llegar a una enfermedad o bien a una situación crítica como sería un infarto. Vemos entonces que el hipotálamo está asociado a otras estructuras como el sistema límbico, que se va a ver con más detalle en una clase en adelante en esta materia. Es un sistema compuesto por un conjunto de estructuras que afecta a la conducta emocional, ¿sí? Que propicia la conducta emocional, la reacción de miedo, el impulso sexual, la sensación de placer o de cólera e ira. Entonces están viendo ustedes un espectro importante de emociones y de sensaciones que pueden ser agradables o desagradables. También es un sistema que influye a través de las conexiones con el sistema nervioso autónomo en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en la contracción de la vejiga urinaria. Entonces, de esta manera estamos entendiendo cómo ciertos estados emocionales a través del sistema nervioso autónomo van a influir en una funcionalidad orgánica que en algunos casos puede llegar a enfermar a las personas. También participa el hipotálamo en la regulación del agua corporal y la sed, la regulación de mecanismos energéticos a través de la ingesta de los alimentos, que también hay que inhibir cuando se debe dejar de comer, en el control de la glucemia y del metabolismo, además de regular la temperatura corporal y los ritmos circadianos y secreciones hormonales, como ya se ha visto como las principales funciones asociadas a la estructura del hipotálamo. También se ha visto que los circuitos hipotalámicos reciben información sensitiva y contextual proveniente de estructuras superiores como la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y la ínsula.
Luego, esa información sensitiva se compara con valores de referencia biológicos, que ya habíamos hecho una referencia en esto de que siempre había un rango de valores, digamos que admitía un grado de fluctuación en la vida cotidiana. Y que de esta manera, al compararse, se activan los sistemas efectores viscerales, el neuroendocrino y el motor somático, mediatizado por el músculo estriado, siempre el somático, pero que son respuestas relevantes para restablecer la homeostasis del organismo mediante respuestas conductuales apropiadas que posibiliten estos procesos de regulación de la fisiología o recuperación de equilibrio fisiológico del organismo. En pantalla ustedes tienen una síntesis de las principales funciones de los diversos núcleos hipotalámicos. Recuerden que el hipotálamo es una estructura muy pequeña que en el caso del ser humano llega a tener un peso alrededor de 4 gramos y sin embargo en esos 4 gramos de tejido del hipotálamo, fíjense que hay distintas regiones o núcleos que tienen distintas funciones. ¿De acuerdo? En este sentido, vamos acá a referirnos simplemente a la porción anterior y lateral del hipotálamo, que ustedes ven están muy vinculados a la función de control de sistema nervioso autónomo, tanto para la división parasimpática y la división simpática. A modo ahora de síntesis comparativa de las diferencias anatómicas, fisiológicas y químicas y farmacológicas del sistema nervioso autónomo, tenemos esta tabla presente en el libro de Snell, muy recomendable ya que es una pequeña síntesis comparativa de estas diferencias. Acá yo simplemente voy a destacar, ya que hemos estado viendo a lo largo de los videos bastante sobre las diferencias anatómicas y fisiológicas, pero bueno, destaquemos acá la síntesis que hace en relación a fármacos bloqueadores ganglionares que para el sistema nervioso simpático hemos mencionado las sales de hexametonio y tetratilamonio por competición con el neurotransmisor acetilcolina en el caso del sistema simpático. En cambio, para el parasimpático, estos fármacos bloqueadores incluyen las mismas sustancias igualmente por competencia con la acetilcolina. Sin embargo, las diferencias acá se van a ver en las terminaciones postganglionares, ¿de acuerdo? Donde habíamos dicho que para el sistema nervioso simpático estas terminaciones implicaban fundamentalmente el neurotransmisor de noradrenalina en la mayoría de las terminaciones, con algunas pocas, digamos, terminaciones donde todavía prevalece la acetilcolina, como es en el caso de las glándulas sudoríparas. Sin embargo, para el parasimpático, recordemos que el neurotransmisor dominante es la acetilcolina en todas las terminaciones. Respecto de los fármacos bloqueadores de los receptores en las células efectoras, tenemos los receptores alfa adrenérgicos, ¿de acuerdo? Y tenemos los receptores beta adrenérgicos, como era el caso del propanolol, que habíamos referido como un fármaco que tiene un uso relativamente frecuente, si bien no es de primera línea para el control de la hipertensión arterial. En todo caso, se lo utiliza cuando esa hipertensión viene muy motivada por estados de ansiedad,
dado el perfil ansiolítico que tiene este medicamento. Sin embargo, para el sistema parasimpático, acá vamos a tener que hacer referencia a la atropina y la escopolamina, de acuerdo, como fármacos bloqueantes entonces de los receptores para, para la acetilcolina. Después tenemos otros fármacos inhibidores también que hemos hecho referencia a la reserpina para el sistema simpático, que también lo hemos visto en el práctico de neurotransmisión y de psicofármacos, mientras que fármacos inhibidores de la hidrólisis de los neurotransmisores, ¿sí? Tenemos para el parasimpático puntualmente los bloqueadores de la acetilcolinesterasa, como la neostigmina, que recordemos que la acetilcolinesterasa es la enzima que va a degradar al neurotransmisor de acetilcolina. Y luego tenemos fármacos que imitan la actividad autonómica, ¿de acuerdo? Hablamos en este sentido de fármacos simpático-miméticos, es decir, que van a imitar o van a producir funciones propias del sistema simpático, como la fenilefrina, que van a actuar sobre receptores alfa, y el isoproteneronol sobre receptores beta. Recuerdo que estas son sustancias que se pueden considerar con un efecto estimulante. ¿Sí? Y sobre el sistema parasimpático vamos a tener fármacos parasimpático-miméticos, ¿de acuerdo? Que de alguna manera van a reproducir o van a copiar, o si se quiere van a producir una activación muy similar, un efecto muy similar del sistema parasimpático, como la pilocarpina y la metacolina. Bueno, esto es una pequeña síntesis que podemos hacer seleccionando algunos contenidos. Ustedes pueden continuar con la lectura de otros contenidos que ya hemos visto a lo largo de la clase. Funcionalmente, que es una de las cosas que más nos importa, que quede claro a lo largo de la clase, el sistema nervioso simpático, recordemos que prepara y moviliza el organismo en situaciones, sea de emergencia, de amenaza o de exigencia, ¿sí? Digamos situaciones que de alguna manera van a implicar emociones un poco más intensas, y que en algunos casos puede ser el miedo, como puede ser la ira también. Entonces, ¿qué ocurriría bajo un sistema, digamos, bajo la percepción de una situación a nivel psicológico, que depende además de la particularidad de cada persona y de las vivencias previas? Que se valore una determinada situación que vaya a generar emociones como el miedo y la ira, esto implicaría toda la activación autonómica simpática, como hemos visto. Por ejemplo, ¿sí? Un hombre frente a una serpiente, vamos a tomar un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero nunca pensemos que en la vida cotidiana en realidad funcionamos así, porque de hecho hay muchos estresores en la vida cotidiana, sobre todo cuando uno sale de casa y cuando tiene que afrontar distintas situaciones de exigencia, muchas de ellas, ¿no es cierto? En muchas ocasiones aparecen situaciones de miedo. ¿Sí? ¿Qué va a provocar el miedo? Bueno, una respuesta autonómica de tipo simpática, caracterizada por piloerección, se paran los pelos, palidez de la piel, lo que quiere decir que la sangre abandona la cara para dirigirse a otros centros donde hay mayor demanda y actividad. Va a producir vasoconstricción, reducción de la sangre,
redistribución, perdón, de la sangre que va hacia el corazón, que está incrementando la frecuencia cardíaca para un mejor bombeo y un bombeo más rápido y poder distribuir más rápido a lo largo del organismo y los músculos. Se levantan también los párpados, y esto va acompañado muchas veces con dilatación de pupila porque son algunas respuestas que tendemos para estar valorando con mucho más detalle y seguimiento la situación que se nos presenta como de alguna manera amenazante. Sí, aparece, bueno, la taquicardia, el aumento en la presión arterial, se dilatan los bronquios también para una mayor frecuencia respiratoria con un incremento de oxigenación acorde a la actividad que vamos teniendo a nivel físico, ya que en muchos casos esto puede implicar mayores movimientos, ¿no es cierto? Todo esto demanda mucha energía, por lo que a su vez el glucógeno, que es una fuente de energía, se convierte en glucosa y se empieza de esta manera a transpirar y a perder calor. Por otro lado, es necesario, mientras todas estas funciones, digamos, están activas, por otro lado, es necesario que se produzca cierta inactividad de otras vísceras que sería contraproducente que estuvieran activas. Por ejemplo, la actividad intestinal, el peristaltismo y el cierre de los esfínteres. Para ilustrarlos de algún ejemplo, quizás por ustedes un poco más conocidos, a lo mejor en algún momento han sentido ansiedad frente a una situación de examen. Ustedes pueden haber sentido esto de distinto modo, quizás haber registrado mayor taquicardia o mayor frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? A lo mejor han estado también con las pupilas un poco más dilatadas para ver qué es lo que está pasando, mayor contracción muscular. Frente a estos estados, fíjense que también uno cobra mayor resistencia a la fatiga. ¿De acuerdo? Y ustedes han visto cómo en el examen, en ese momento, es muy probable, digamos, que también registren que hay una inhibición de la actividad intestinal. No es el momento que quizás uno elegiría para ir al baño o para evacuar, digamos, a partir de la motilidad intestinal. ¿Por qué? Porque hay un cierre y esto hace que nos focalicemos en la situación que nos está exigiendo como para dar algún tipo de respuesta. El sistema nervioso en su división autonómico, en su división parasimpática, por el contrario, nos va a ayudar a recuperar algo de energía que hemos gastado mientras hubo esa activación simpática, recuperarla, almacenarla, y esto generalmente se hace activando justamente procesos como la digestión y la absorción de nutrientes, incrementando también todas las secreciones digestivas y el peristaltismo. ¿De acuerdo? Son situaciones típicas, por ejemplo, la modorra después de comer, ¿sí? Que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, los párpados se caen, ¿sí? La pupila se contrae porque no hay que estar visualizando, digamos, situaciones que pudieran implicar algún peligro. Entonces, como nos estamos relajando, existe una tendencia a el cierre de pupilas con constricción bronquial, ya que no vamos a tener una respiración agitada, por el contrario, vamos a tener una respiración más bien relajada, pero que en algunos casos puede llegar a ser más ruidosa. Por el contrario, ¿sí? Se aumenta la actividad intestinal, el peristaltismo, los ruidos intestinales y la necesidad
de defecar u orinar. Por eso es más frecuente que las necesidades básicas, digamos, vinculadas a la excreción, sobrevengan después de las comidas o en situaciones más relajadas de predominio de la actividad parasimpática. En esta tabla, tomado del libro de Snell, tenemos una síntesis de los principales efectos del sistema nervioso autónomo en los órganos del cuerpo. Yo simplemente les voy a marcar algunos, ¿sí? Por ejemplo, en relación al corazón, ¿sí? O puntualmente el músculo cardíaco, la actividad o la acción simpática va a incrementar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco y eso implica un incremento en la frecuencia cardíaca. Y también sobre las arterias coronarias va a haber una acción dilatando las arterias y esto es producto de la acción adrenérgica sobre los receptores beta y la contracción producto de la acción en los receptores alfa. Por el contrario, la actividad parasimpática ya dijimos que va a ir disminuyendo tanto la frecuencia como la fuerza de contracción del músculo cardíaco. También podemos hacer referencia el efecto que tiene el sistema autónomo en el tubo gastrointestinal, actuando sobre las paredes o los músculos de las paredes, ¿no es cierto? El sistema simpático va a tender a disminuir el peristaltismo, mientras que el parasimpático, habíamos dicho recién que incrementaba el peristaltismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una pequeña síntesis. Podemos continuar con la próxima imagen destacando en este caso otros órganos, en este caso la vejiga urinaria, que por acción simpática se relaja y se contrae el esfínter, mientras que por acción parasimpática, al contrario, la pared vesical es la que se contrae, mientras que el esfínter es el que se relaja. De acuerdo, por eso habíamos dicho que bajo estos efectos de actividad parasimpática, en el ejemplo de la modorra después de comer, existía generalmente más probabilidad de la necesidad de satisfacer estas necesidades. Y también podemos hacer referencia a la glándula, la suprarrenal, la corteza, sobre todo la corteza medular suprarrenal de la glándula suprarrenal, ya que tiene dos partes, ¿no es cierto? Corteza y médula, que el sistema simpático, recuerden que estaba asociado a una actividad adrenérgica postganglionar, en donde estas glándulas es uno de los principales centros de producción de adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, el sistema simpático va a estimular esta glándula justamente para producir y liberar estos neurotransmisores. Bueno, a modo de síntesis de una manera gráfica e ilustrativa, acá tendríamos una representación de la actividad del sistema nervioso simpático en una persona que evidentemente está percibiendo algo que puede estar amenazándolo o que puede implicar una situación de miedo. Lo estamos viendo cómo abre los ojos, levanta cejas, dilata pupilas, evidentemente todo su cuerpo indica que está en movimiento, ¿no? Y que está corriendo, pero eso requiere a su vez una mayor frecuencia
cardíaca, requiere un mayor estado de alerta, requiere también esa taquicardia que decíamos, ¿no es cierto? La contracción de los esfínteres, no es momento para que se relajen o tener necesidad de evacuación, ¿no es cierto? Sabemos que está teniendo en este caso un mayor flujo sanguíneo a todos los músculos esqueléticos que están dispuestos o ya están corriendo, ¿no es cierto? Entonces va a incrementarse la fuerza muscular y eso necesita de un mayor flujo sanguíneo y una redistribución de la sangre que empieza a hacer la actividad cardíaca y por supuesto va a haber palidez en la cara, ¿sí? Donde la sangre no tiene sentido estar allí y se va a volcar a aquellas regiones donde hay mayor demanda o actividad por efecto del sistema simpático. Por otro lado, la activación del sistema parasimpático habíamos dicho que era muy característico de situaciones que de alguna manera se pueden percibir como para relajarse o para estar tranquilos o como para estar alimentándose sin tener sistemas de alerta activos ante una situación de riesgo. Entonces, bajo estos estados, fíjense que se contraen las pupilas al punto tal de que también pueden caer un tanto los párpados, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente acá no hay necesidad de mucho ingreso de luz o de estar escaneando, visualizando una situación que pudiera ser de amenaza. Disminuye, por lo tanto, el riego sanguíneo, hay también vasodilatación en la piel, por eso es que se tiende a sentir un poco más de calor en la piel, disminuye la frecuencia cardíaca, pero toda esta disminución, digamos, implica que, por otro lado, va a incrementarse la actividad intestinal, ¿sí? En este caso para absorber nutrientes de alimentos que se pudieran haber consumido, ¿no es cierto? Y se estimula, por lo tanto, la motilidad intestinal y todas las secreciones gástricas, ¿no es cierto?, con fines digestivos y también habíamos dicho que se relajaban los esfínteres. Bueno, es una forma gráfica, ¿no? Y didáctica, digamos, como para ilustrar funcionalmente las diferencias entre estas porciones del sistema nervioso autónomo que recordemos que funcionan de alguna manera complementaria, ya que el fin último es mantener el equilibrio dentro de ciertos parámetros que hacen a la fisiología del organismo. En este contexto funcional siempre es bueno hacer una referencia también a la regulación autonómica del comportamiento sexual. En este sentido, tengamos en cuenta que las respuestas sexuales están mediadas por la actividad del sistema nervioso autónomo mediante una coordinación de la porción simpática, la parasimpática, pero también la porción somática que habíamos visto del sistema nervioso periférico. Y a su vez, estas respuestas sexuales sabemos que están afectadas por una serie de señales o de estímulos de naturaleza cognitivo, psicológico, emocional y por supuesto del contexto que de alguna manera indica o valida este tipo de emociones, de sensaciones y de conducta.
También es bueno hacer referencia que hay algunas similitudes en los sexos, ¿sí? Como por ejemplo, producto, ¿no?, de la activación autonómica, ¿no es cierto? Sí, y en términos generales, podemos decir que esas similitudes implican dilatación vascular que produce la erección, sea peniana o del clítoris. En segundo lugar, la estimulación de secreciones, sean prostáticas o vaginales. En tercer lugar, la contracción del músculo liso durante la eyaculación o las contracciones vaginales. Y en cuarto lugar, una similitud son las contracciones de los músculos pélvicos que acompañan el orgasmo. ¿Sí? También tengamos en cuenta que los órganos reproductores van a recibir inervación parasimpática pregangliolar desde los segmentos medulares torácicos inferiores y lumbares. También reciben, por supuesto, inervación somática desde la neurona alfa en el asta ventral de los segmentos medulares inferiores, que esto es lo que nos recuerda este control de alguna manera coordinado entre el sistema autonómico y el sistema somático. Entonces, en la participación autonómica sobre la conducta sexual, la vía parasimpática controla los órganos sexuales y se origina esta vía en los segmentos, acá apuntemos bien, los segmentos sacro, ¿sí? En donde las neuronas luego postganglionares producen una dilatación de las arterias penianas o clitorianas, que hemos dicho que eran una de las similitudes que había, y la relajación de los músculos lisos que van a expandir los espacios sinusoidales de manera tal que aumenta la cantidad de sangre en estos estados. También tengamos en cuenta que para el comportamiento sexual, la relajación, ¿sí?, que esperamos del sistema nervioso parasimpático, en este caso no está mediado por la acetilcolina, sino por el óxido nítrico. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a hacer referencia a otra sustancia transmisora y en donde, digamos, se ha visto que este fármaco o esta droga, el sildenafil, que tiene una función de incrementar la irrigación sanguínea hacia los órganos sexuales como producto de la excitación sexual, tiene un efecto por inhibir una enzima que es la fosfodiesterasa y esto implica que conduce a un aumento intracelular del GMP cíclico como sustancia de segundo mensajero que sabemos que va a prolongar la respuesta y que me está mediando por lo tanto la actividad del óxido nítrico que promueve la erección. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es muy importante registrar esta sustancia en donde hemos dicho que desplaza a la acción de la acetilcolina. Por otro lado, la actividad simpática va a producir vasoconstricción y esto genera la pérdida de la erección. La vía simpática lumbar se origina en los segmentos tóraco-lumbares, de acuerdo al tóraco 1 hasta el lumbar 2 o el lumbar 3, según la bibliografía, y alcanza los órganos atrás de los ganglios de la cadena simpática y los ganglios mesentéricos. Los efectos eferentes ahora de la estimulación genital se transmiten en cambio desde los segmentos sacros
desde el sacro 2 al 4 hacia la corteza somatosensitiva, que es de naturaleza somática. Por esto que habíamos dicho que se integraba sistema nervioso autónomo y somático. El componente justamente somático de la función sexual refleja que se origina en las motoneuronas alfa en los segmentos lumbares y sacros. A su vez proporciona inervación excitadora a los músculos bulbocavernosos que se encuentran activos durante la eyaculación o bien las contracciones de los músculos perineales que acompaña el orgasmo, sea masculino o femenino. En otras palabras, vamos viendo que la función sexual está controlada a nivel central por la zona anteromedial y la mediotubaria del hipotálamo. Como siempre, vemos que el sistema nervioso autónomo está bajo los efectos de o influencia también de estos centros superiores de control. Acá tenemos una figura ilustrativa del control autónomo de la función sexual, tomando una referencia, en este caso como en el hombre, ¿no es cierto? Donde estamos viendo en primer lugar aferencias descendentes del tronco encefálico, pero llegamos a las regiones de las astas laterales, de los segmentos medulares, torácico y lumbar, de acuerdo que ya hemos visto, y a partir de aquí sale la prolongación hacia el ganglio, que en este caso, como estamos hablando de ganglios inferiores, nos referimos al mesentérico, a partir de lo cual se encuentra la neurona con la proyección postganglionar directamente hacia el pene. Por otro lado, tenemos en los segmentos inferiores, ¿no es cierto?, en la médula, las regiones sacras, en donde nosotros estamos viendo la neurona preganglionar de naturaleza parasimpática, que va a ir directamente hacia un ganglio que ustedes ven es el ganglio que está muy próximo al órgano target, en este caso, ¿no es cierto?, que es el ganglio parasimpático en la vía pélvica, con una prolongación postganglionar muy cortita, como es la característica de este sistema, y esta vía lo que va a atender es a la relajación del músculo liso, facilitando el proceso de erección. Acá tenemos entonces una referencia de control autónomo a través de la inervación simpática y a través de la inervación parasimpática, pero también habíamos dicho que esta función implicaba componentes somáticos donde se va a tener algún registro sensible del órgano. Este registro es tomado por estas vías sensitivas, donde ya sabemos que tenemos un ganglio en la raíz dorsal, ¿no es cierto? Esta información sensitiva va a ingresar por las regiones posteriores medulares. Es una información que a su vez va a implicar neuronas conectoras que pueden llevar la información hacia centros superiores, donde se podrá allá asociar el estímulo sensible respecto a la valoración de la situación, respecto a la valoración de agrado o desagrado, o respecto a situaciones contextuales. El hecho es que finalmente sabemos que va a haber una conectividad con una neurona de tipo motora que va a ir directamente hacia el efector.
Del mismo modo que vimos la regulación del sistema nervioso autónomo sobre el comportamiento sexual, acá se les deja otra figura sobre el control autónomo de la función cardiovascular, en este caso, para que el alumno esté apelando a los libros, en este caso de Parves, pueda establecer ahora la descripción explicativa del control autonómico del corazón. En esta última parte del video vamos a hacer referencia al aprendizaje de la activación del sistema nervioso autónomo frente a señales condicionadas, de manera que podamos comenzar a comprender algunos aportes para lecturas clínicas y eventualmente abordajes psicoterapéuticos. Veamos cómo se puede dar el aprendizaje de algunas respuestas del sistema nervioso autónomo por medio de condicionamiento, que probablemente ustedes ya hayan visto esta modalidad de aprendizaje. En primer lugar, sabemos que siempre hay un estímulo incondicionado que se asocia o que genera, no es que se asocia, genera una respuesta incondicionada. Lo estamos viendo acá en esto que implica una conectividad neural predeterminada. Por ejemplo, frente a una determinada agresión que puede implicar distintas expresiones conductuales, puede, como por ejemplo un grito, ¿no es cierto?, alguna amenaza, algún gesto, etcétera, pero claramente es valorado como una situación de agresión, de manera incondicionada va a generar una respuesta de activación fisiológica. Es decir, de alguna manera todos podemos haber vivido alguna situación agresiva y haber notado cómo se activaba nuestro organismo desde la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la contracción del músculo estriado, me explico, y por otro lado, cómo se disminuía la actividad digestiva. Bien, por otro lado, pensemos que el acto de agresión se puede asociar con un estímulo que inicialmente era neutro, como puede ser una determinada persona o una persona que viste de un determinado modo o un determinado gesto o una determinada expresión de esa persona, que inicialmente son estímulos neutros, no desencadenan una respuesta autonómica. Bien, de esta manera se va a producir una asociación de estímulos, uno incondicionado y uno neutro, que ahora pasa a llamarse estímulo condicionado, de manera tal que ahora la persona va a ver esa persona o exponernos a esa persona, va a generar de manera condicionada o aprendida esa activación autonómica. Esto es producto del aprendizaje e implica una nueva conexión neuronal que se ha dado en sistema nervioso. Y esto representa lo que decimos desde un comienzo, como las situaciones de aprendizaje en muchos aspectos van dejando su huella en sistema nervioso a través de la conectividad neural que representa esos aprendizajes particulares y singulares. Veamos ahora otro ejemplo, ¿sí? Digamos, frecuente en el campo humano, en donde más allá de que, como vimos antes, la agresión o determinadas situaciones de amenaza quedan asociadas a estímulos inicialmente neutros y luego la presencia de esos estímulos que ahora pasan a ser condicionados activan
¿sí? La fisiología del organismo como una expresión de emociones que pueden ser agradables, ¿sí? Como pueden ser de alegría, como pueden ser emociones de valor desagradable, como puede ser el miedo. Lo interesante en el campo humano es que cuando se empieza a implicar además el lenguaje como una representación de hechos vividos, ¿de acuerdo? O de estímulos originales o ambientales, ¿sí? De este punto de vista, para entenderlo, vamos a analizar un ejemplo, ¿sí? Donde el estímulo incondicionado es un asalto como forma ahora más específica de agresión, y ese asalto se da, vamos a decir, de noche en nuestro ejemplo, y como respuesta incondicionada frente a eso aparece el miedo, que implica activación fisiológica de tipo autonómica, simpática, con un predominio de adrenalina y noradrenalina, como ya hemos visto a lo largo de la clase. Esto se da de manera automática, de manera refleja, de manera no consciente, ¿de acuerdo? Bien, pero ese estímulo incondicionado se asocia con otros estímulos. Lo que vivimos y que nos despierta emociones, generalmente lo asociamos por aprendizaje a otras situaciones o estímulos. En este caso, vamos a decir que el estímulo incondicionado se asocia con un estímulo inicialmente neutro, incapaz de producir una respuesta de miedo, pero cuando se asocia, ahora este estímulo empieza a ser considerado condicionado. Vamos a imaginar que el estímulo condicionado es un hombre en moto, en donde ahora el hombre en moto, por haberse asociado con un asalto, va a producir una respuesta condicionada de miedo con la consecuente activación fisiológica, autonómica, sobre todo simpática, ¿no es cierto? Bien. Luego, ese estímulo condicionado, que lo vamos a llamar 1, también se puede asociar con un estímulo condicionado de segundo orden. Por ejemplo, vamos a imaginar que esos estímulos ahora son de naturaleza verbal, en donde el hombre, el moto, se puede asociar a las palabras, concretamente la palabra moto, la palabra noche o todas aquellas variantes semánticas que guarden alguna relación con el episodio de asalto. Por lo tanto, ahora en otras circunstancias, la presentación o la presencia de palabras que están asociadas con el asalto en última instancia van a producir una respuesta de miedo o de activación fisiológica, autonómica, simpática y adrenérgica, ¿de acuerdo? Esto es producto del aprendizaje. ¿Sí? Así como hay personas que todavía al día de hoy, cuando escuchan ciertas palabras que a ellos los llevan a escenarios de dolor, como pueden ser palabras relativo a secuestro, relativo a asaltos, relativo a dictaduras o relativo a represión. Hay personas que, bueno, simplemente escuchando a través de las conversaciones palabras que los llevan a esos escenarios originales, tienden a activar respuestas fisiológicas de este tipo. Y esto es por efecto del aprendizaje, y el aprendizaje tiene una particularidad, además, que luego tiende a generalizarse.
Por lo tanto, cuando se generaliza va a haber una asociación ya mucho más amplia, digamos, que va a implicar muchos otros estímulos, muchas más palabras, que pueden ser en nuestro ejemplo la palabra noche, la palabra salida, la palabra ruidos, la palabra gente o la palabra medios de transporte que indirectamente llevan a las palabras moto, a la palabra noche, que a su vez está asociado con un hombre en moto y que a su vez está asociado con la vivencia de haber sido asaltado. Por lo tanto, cuando ya hemos generalizado el aprendizaje, la respuesta condicionada también va a implicar un grado de activación. Obviamente se va perdiendo intensidad en relación a la intensidad emocional y de activación original, pero eso ya se empieza a vivir como un estado de angustia en donde el malestar es difuso y la angustia se caracteriza por un estado de malestar y de no saber por qué ni de dónde viene. Lo interesante ahora es que empezamos a entender esto que se llama cadenas asociativas por aprendizaje y que explica por qué muchas veces las personas de la nada, a veces de la nada quiere decir que no había una circunstancia o un contexto para sentir miedo, pero si aparecieron ciertos estímulos condicionados, a lo mejor a través del diálogo, la conversación, aparecieron ciertos temas que a la persona por cadena asociativa los lleva a escenarios de dolor, esto puede implicar una activación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que si ustedes ven, este es un mecanismo que está descrito de alguna manera en el campo de la psicología clínica y también en distintas teorías, porque por ejemplo, si tomamos la teoría psicoanalítica, una de las cosas que hace es a través de las interpretaciones de los sueños o a través de los señalamientos en el campo del lenguaje, lo que se hace es intentar reconstruir la cadena de significantes que conducen al trauma original. Es decir, partiendo de este estado que tenemos aquí, ya de angustia, a través de este tipo de intervenciones se trata de ir reconstruyendo la cadena de significantes, es decir, vamos para atrás hasta a ver si podemos llegar al trauma original, que en este caso podría ser el asalto, como podría ser alguna experiencia de maltrato, de abuso, de violencia, por referir situaciones traumáticas de emociones negativas o desagradables. También podríamos hacerlo en relación a emociones francamente positivas. Bueno, esto también de alguna manera es lo que hacen todas las teorías en psicología, utilizando distintos procedimientos y con respuestas terapéuticas sí realmente distintos. Acá sí van a variar mucho las teorías, pero bueno, estamos entendiendo un sistema de aprendizaje mediante el cual podemos llegar a generar una activación del sistema nervioso autónomo. Tomemos otro ejemplo ahora un poco más actual que tiene que ver con este contexto de pandemia, este contexto de virus, de posibilidad de enfermarse, concretamente con el COVID-19, que es un virus de alta letalidad y que puede provocar la muerte de muchas personas y que justifica de alguna manera esto que llamamos quedarse en casa, ¿no es cierto?, con en ocasiones fase de cuarentena obligatoria y de distancia social, hasta tanto esto tenga alguna resolución. Sabemos que vivimos un estado de emergencia sanitaria que justifica en gran medida
estas acciones preventivas y que probablemente tengamos que convivir con ellas un buen tiempo. Mientras tanto, sabemos que hay estímulos incondicionados, como es la enfermedad propiamente. De acuerdo a la enfermedad, la vivencia de una enfermedad grave, de no saber su evolución, está asociada de modo incondicionado con la emoción de miedo, y que eso a veces puede implicar una mayor activación fisiológica, de preferencia simpática. Sabemos además que siempre que se van a dar estas circunstancias, va a haber aprendizaje por asociación, de manera tal de que esta enfermedad puede asociarse ahora con simplemente noticias que podemos escuchar, noticias diversas de contagios, de acuerdo que simplemente ahora, al haber asociación, el escuchar noticias de enfermedad o de muerte puede generar en muchas personas la emoción de miedo, con la consecuente activación fisiológica. A su vez, estos estímulos condicionados sabemos ahora que se pueden condicionar o asociar con estímulos condicionados de segundo orden, que pueden ser generalmente de tipo verbal o de tipo semántico, en donde ahora simplemente las palabras, que podrían ser palabras como muerte, coronavirus o gripe, o cualquier otras palabras que haga aprendizaje por asociación las personas. Acá entramos en un terreno de particularidades de las palabras que pueden llegar a quedar asociadas a el estímulo incondicionado original. El hecho es que el lenguaje ahora empieza a ser la señal activadora de la emoción, que trae aparejado la activación fisiológica de predominio simpático. Luego sabemos que siempre que hay aprendizaje, también hay generalización del aprendizaje, y esto lleva a una mayor variedad de estímulos. Muchos de ellos pueden estar muy alejados de los estímulos iniciales de primer orden. ¿Sí? En este caso podemos referir la palabra a hablar de hospital, de encierro, hablar de respirar, que a veces puede ser en relación a distintos contextos, pero que cuando hay aprendizaje ya asociado, es muy probable que todo este lenguaje remita a emociones de miedo, y esto es un buen ejemplo de cómo se puede producir una activación fisiológica, producto del aprendizaje, y en donde muchas veces podemos estar en situaciones aparentemente neutras o aparentemente inofensivas o para estar tranquilos. Sin embargo, bajo la aparición de cierto lenguaje o de ciertos temas, de alguna manera generar angustia y nosotros no saber de dónde viene. Y esto muchas veces implica aprendizajes que se han ido estructurando de un modo asociativo a través de cadenas de significados. También hemos hecho acá referencia a una emoción de carácter desagradable, con toda una activación de preferencia simpática, del mismo modo que podríamos haber hecho una referencia a emociones o situaciones que generan emociones agradables, emociones que pueden llevarnos a un estado de tranquilidad, ¿no es cierto?, o de mayor control, y que, bueno, muchas veces circunstancias contextuales o determinados estímulos nos favorecen o nos propician esos estados de tranquilidad,
tal como a veces ya nosotros, personas grandes, a veces frente a algún dolor, a veces recordamos quizás las palabras sanadoras que nos decía nuestra madre cuando nos golpeábamos o nos lastimábamos de chico, y a veces esas mismas palabras ya nos están ayudando para aliviar algún tipo de dolor. Bueno, espero que se entienda entonces cómo muchas de estas respuestas que están mediatizadas por emociones y que implican una activación de la fisiología del organismo y a veces rompe con la homeostasis, en muchas ocasiones se trata de respuestas que también pueden llegar a ser aprendidas más allá de la activación verdaderamente autónoma con el fin de contribuir en los procesos de homeostasis o de equilibrio fisiológico del organismo. Bueno, ya terminamos la clase. Simplemente para terminar quisiera hacerles alguna referencia motivadora para que se entienda que hay muchos trastornos que tienen una implicación de naturaleza ideatoria, cognitiva, emocional, y para que ustedes vayan entendiendo a partir de esta clase la implicación que hay de la fisiología del organismo también, ¿sí? Y la implicación somática que esto tiene. Acá ustedes tienen todo un espectro de problemas que frecuentemente se ven y se tratan en la clínica psicológica, desde el espectro de los trastornos de ansiedad, el espectro de los trastornos psicoafectivos, desde los traumas, situaciones traumáticas agudas o aquellas crónicas o aquellas postraumáticas, desde también algunos componentes de naturaleza somática, de naturaleza disociativa o los problemas propios de los trastornos de personalidad límite o histriónico, o los problemas propios del espectro de los problemas de conducta alimentaria y de esquema corporal, y también hace referencia a problemas del espectro del trastorno obsesivo compulsivo y de control de los impulsos. Entonces, ustedes están viendo que acá estamos hablando de un espectro de problemas que básicamente estaría concentrando casi el 70% de los problemas que podemos llegar a ver los psicólogos, y lo bueno es saber que todos estos problemas tienen denominadores comunes. Esos denominadores, más allá de las emociones y de la activación autonómica que ahora entendemos que están involucradas en personas que tienen emociones que de alguna manera los llevan a la vivencia de malestar, ¿de acuerdo? Y que implica, entre otras cuestiones, ansiedad, ¿sí? Afectación de estado de ánimo, o dificultades para regularse o para controlarse. Si bien todos estos problemas pueden implicar algún diagnóstico específico en la lectura clínica, el diagnóstico es muy bueno saber dónde estamos parados, pero a partir de ahí, cuando empieza el tratamiento, empiezan a cobrar importancia lo que se llaman los abordajes transdiagnósticos, es decir, estar preparado para poder abordar aquellos denominadores comunes desde un punto de vista terapéutico ahora, para dar respuesta al espectro de todos estos problemas. Hoy sabemos que los abordajes transdiagnósticos son mucho más puntuales y eficaces. Dicho en otras palabras, un psicólogo que está preparado y formado para
trabajar los procesos de regulación emocional, para trabajar sobre las distorsiones cognitivas que hacen a la percepción que tienen las personas o cómo construyen la realidad y los problemas o cómo se toman las cosas las personas. También la preparación para poder trabajar sobre la rumiación mental, que es otro componente transdiagnóstico. También tener preparación para trabajar habilidades sociales en las personas, que muchas veces son fuente de todos estos problemas, y trabajar sobre procesos de resolución de problemas y toma de decisiones. En realidad, si aprendemos a trabajar sobre estos abordajes transdiagnósticos, vamos a poder dar respuesta a denominadores comunes que tiene un espectro muy amplio en el campo de la clínica psicológica. Bueno, esto vale simplemente como una referencia para interesarlos, para motivarlos, más allá que cada uno va a ir siguiendo un camino en función de sus propios intereses y motivaciones. Así que esto es todo a partir de esta clase. Espero que les haya resultado de interés, que les haya permitido conocer aspectos del sistema nervioso como pretendemos, ¿no es cierto? Y focalizar la anatomía, la función, la química y la farmacología de esta porción del sistema nervioso que es el sistema autónomo y sus divisiones, pero que también puedan de a poco comenzar a integrar contenidos de la materia con el contexto de la carrera de psicología y del comportamiento humano.